Hola, hombre. ¿Dónde estás? Que no te veo, que es que no tengo espejos. ¿Qué haces aquí, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy Yo aquí bien, preparándome para la nueva Fórmula 1. ¿No ¿Qué tan te bien parece? como usted? Oye, estaba pensando yo que lo mismo con un cacharro de estos Hombre, vas más rápido pues que, igual vamos más deprisa, ¿eh? que con los Fórmula 1 actuales. Por lo menos, si le ponemos un motor como ese que está ahí, pues ya... Bueno, pues vaya parque temático el que me has citado, la verdad es que no me esperaba esto, vaya sorpresa. ¿Qué sitio más chulo? ¿Dónde estamos exactamente? Porque se habla mucho de la colección de Teo Martín, que todo el mundo la conoce, bla, 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 pero ojo con lo que tenemos aquí, ¿eh? Pues estamos en la colección de Ramón López en Hispacar, en Torrejón, que tiene muchas joyas de muchos tipos, pero sobre todo son los coches con los que él los antiguos ha tenido muchos, buena parte de los que se pueden ver aquí son suyos, y de los de carreras prácticamente todos ha corrido con ellos. Vamos, es toda la historia de la competición Sí, de España, hombre, desde la A hasta la Z. En julio hoy cumplirá 95 años. 95 y años, todavía se pasea por aquí, por la nave, pues viendo sus coches, sus recuerdos, y que es un poco la historia de la historia suya, es decir, que no es que haya comprado coches para coleccionar, sino que los ha disfrutado. Esa vuelta rápida famosa que iba a dar al Jarama, a lo mejor me meto donde no me llaman, pero todavía está pendiente de hacer, ¿no? O se ha hecho ya. Eso está pendiente, pero el problema que tiene es que el coche, en fin, sobre todo, pues el embrague ya se lo pusieron más suave para que pudiera apretar bien el embrague y tal. Lo que pasa es que entrar y salir del coche ya en un Porsche de esos de tipo Le Mans, un 993 biturbo de 600 caballos, sobre todo entrar y salir con las barras y tal es complicado. Muy complicado, es muy complicado. Entonces... Bueno, yo no sé cómo te vamos a sacar de aquí, no bueno, es que eso estaba yo pensando, hablando de complicaciones, a ver cómo salgo. Has entrado, bueno, aquí no tenemos techo, entonces ponemos una gruita ahí y salimos, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, yo ya sé por dónde van los tiros. Como la Fórmula 1 ha empezado a la pata coja y ahora hay un montón de semanas de pausa, pues has dicho, oye, me voy a meter aquí en un Fórmula 1 para sí, claro, yo casi dormiría aquí, ¿no? Pero un poco estrecho y tal, pero... Este es tu segundo oye, pero... Por cierto, ese casco que me traes ahí es lo que yo estoy pensando. Es que me tenía que poner un casco que tuviera un poco de historia. Este casco es el primero que has pillado por casa, ¿no? Es más o menos, pero no, este es de Fernando del 2003. ¿Auténtico? Sí, este es auténticamente auténtico. Y bueno, yo creo que para la ocasión hay que traer buenos recuerdos. 2003 fue su primera victoria, su primera pole en Malasia, su primera victoria en Hungría, y bueno, a partir de ahí pues fue creciendo. Madre mía. Y este año pues el que ha bajado el pistón ha sido el equipo en general, y bueno, pues ya lo vemos dónde está. Ahora lo vamos a hablar, ahora os vamos a contar qué va a pasar con Fernando Alonso, porque este caballero pues tiene trato directo con su entorno, al menos, vamos a decirlo así, y por lo menos las últimas noticias no la podrá contar, porque de momento este año lo que va a crecer sobre todo va a ser el bebé, lo que más va a crecer va a ser el bebé de Fernando Alonso, y no desde luego sus resultados en competición. Oye, pues si te parece, te ayudo a extraerte de aquí, te vamos a liberar de ese momento embarazoso de que se quede todo grabado. Oye, yo creo que, ¿cómo que me vas a liberar? Es que lo que yo creo que me vas a hacer una faena sacándome de aquí, que estoy tan a gusto. Lo arrancas y que sea lo que Dios quiera. Sí, me traes unos torreznos aquí y tal, y los calentamos con el Los calentamos ahí atrás y sin ningún problema. Venga, trato hecho, pues vamos a arrancar y nunca mejor dicho. Bueno, pues impresionante es la colección de coches, qué decir de la colección de trofeos, de la colección de Legos, es tremendo, o sea, lo que hay aquí. Os ruego que vayáis viendo de fondo sin perder ripio de lo que nos cuenta José Mari, que anda que no tiene exclusivas que contarnos, pero todo el entorno que vais a ver es increíble. O sea, muchas gracias por citarnos aquí y un placer como siempre, José María. 5 semanas ahora de pausa, ¿eh? Con el tema de la guerra. 5 semanas para nosotros de pausa y para otros de mucho trabajo. Y otros van a trabajar. Pero no solo de físico, sino sobre todo de pensar. De que tienen que pensar a ver cómo solucionan todos los problemas que se han visto en estas 3 primeras carreras de cara a Miami, que es un circuito que no es fácil
y que no tiene las escapatorias de Suzuka, ya vimos lo que pasó allá, entonces... No solo los ingenieros, o sea, especialmente los de Aston Martin, que tienen mucho trabajo, todos los de Williams en definitiva, sino también los responsables de la FIA con el lío en el que han metido a la Fórmula 1 y los señores de Liberty, los lumbreras, que se han cargado la competición, esto lo digo yo, no lo dices tú, y que como vaticinaba Carlos Sainz ya hace unas carreras iba a haber un accidente grave, el accidente grave ya ha sucedido, ese conato, por las diferencias de velocidad, como decía él, no estamos adelantando, nos estamos rebasando por los diferenciales de energía, coches que se quedan sin energía, coches que aprovechan el boost, y me estabas comentando ahora fuera de cámara, y esa sería una de las primeras noticias potentes, es que esta gente va a tener que cambiar normas, o se van a tener que replantear algo en estas 5 semanas, porque íbamos en una dirección catastrófica. El problema, cuando dices, no, la FIA es la que regula lo que los equipos deciden, ¿sabes? Quiero decirte que ahí se han puesto todos de acuerdo, no se puede echar la culpa unos a otros. El otro día Alejandro Agag ya dijo que Mercedes había aprendido mucho en la Fórmula E, de recuperación de energía y del know-how de todo el sistema, del funcionamiento, de la filosofía, y les hizo, el Toto Wolff, que controla mucho ahí, les hizo pensar que esto era el gran invento, pero era el gran invento suyo, porque él ya lo tenía muy desarrollado y muy pensado lo que había que hacer, y todos dijeron, sí, ahí vamos porque a la hibridación profunda. O sea, que lo que ha pasado en la Fórmula 1 es un nuevo momento Brown, en cierta medida, ¿no? Como cuando en su día Ross Brown hizo la norma y se inventó esos famosos difusores que no había manera de ganarles, ¿no? Pues esto ha sido un poco lo mismo. Ha sido lo mismo, estamos más o menos ante un 2014 que vino la era Mercedes también, estamos ahí, pero estamos o no sabemos lo que va a pasar o lo que van a inventar o lo que van a decidir de aquí a Miami. Tienen tiempo para decidir, pero tampoco mucho, porque esto no puedes decidirlo la víspera, esto tienes en una semana o 10 días, tienes que tener todo ya organizado. Aquí hay dos niveles temporales. Nivel temporal 1, ¿qué narices van a hacer para que estos vacíos y excesos de potencia que hay ahora mismo entre los coches, estábamos comentándolo tú y yo, con lo afinado y lo ajustado que va todo en la Fórmula 1, lo único que pueden hacer es reducir potencia eléctrica a unos vehículos que ya de por sí van muy mermados de potencia respecto al pasado, y que por la parte de combustión no se puede hacer gran cosa, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, y yo no soy ingeniero y tú sabes más que yo de estas cosas, pero lo único que se puede hacer es reducir la parte eléctrica. Si reduces la parte eléctrica, te estás acercando a la Fórmula 2 en la relación peso-potencia, que es lo que hace que el coche sea más competitivo o menos. Entonces, si te quedas en 600 y pico, 700 caballos, estás casi como la Fórmula 2. Casi. Yo hice una cuenta ayer y eran... Si quitas 600, si lo dejas con 620 caballos de potencia entre eléctrico y el combustión, estás en la misma relación peso-potencia que un F2. Entonces tienes un F2 disfrazado de Fórmula 1. No sé lo que van a hacer, pero que lo tienen muy complicado para tener una Fórmula 1 competitiva. Qué desastre. Carlos Sainz ya venía avisando de que esto iba a pasar, lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? de que iba a haber un accidente grave, de que se estaba adelantando donde no se podía, de que hay diferenciales de velocidad que no están vinculados con la competición, sino con la energía. No solamente es peligroso, sino que además es una desvirtuación completa de la competición del motor. Fernando Alonso mofándose diciendo que es una competición, que en esta competición el otro día le leí decir una cosa muy bestia, que es que la mitad de los empleados de Aston Martin podrían conducir el coche actual por las velocidades ridículas a las que están pasando por curva para recuperar energía. Sí, porque es que ahora mismo, además él ya dijo que las curvas más míticas del Mundial desaparecen como curva, es decir, el tratamiento que tienen son puntos de recarga para correr en la recta. Puntos de recarga. Entonces, en movimiento. El campeón del mundo de este año, el que sea, no va a ser el campeón del mundo de Fórmula 1 piloto, sino es el mejor gestor de energía de la temporada, que no quiere decir que sea el más rápido, ni es el que mejor ha sabido gestionar eso. Y el ingeniero que le guía, porque lo que no tenemos, que yo lo he echado en falta estas 3 carreras, que las he visto por la tele, desgraciadamente, lo que no sacan las radios del ingeniero explicándole al piloto, ahora tienes que cargar aquí, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. Es decir, que el piloto lo dirige un ingeniero. Claro. Y si antes el piloto ya dependía mucho del coche, ahora depende del coche y del ingeniero.
No, Supongo no que hay los de otra. Liberty, pues para no dejar todavía su imagen más por los suelos, están obviando todas estas conversaciones porque van completamente en contra del espíritu de la competición, ¿no? Y de su historia. Sí, además, ayer cuando Suzuka hubo el Gran Premio de motos en Austin. Coño, tú ves las dos competiciones y tienes que darle un abrazo a Carmelo Ezpeleta porque ha sabido mantener el espíritu y no se ha liado con alguna moto híbrida o con cosas de estas, sino que ahí van carenado con carenado y disfrutas y tienes emoción. Ahora mismo en la Fórmula 1 la única emoción es cuándo va a cargar batería, quién no va a cargar batería, quién se va a romper o quién no se va a romper. Y bueno, lo que le pasó a Birman, por ejemplo, es un ejemplo que no ha pasado nada prácticamente, un golpe en la pierna, pero que Carlos lo venía anunciando. Carlos es la cabeza visible y más importante de la asociación de pilotos y ya lo avisó. Pero no ha pasado nada porque si este accidente, que también ya lo dijo Carlos en Suzuka, dijo, si esto ocurre en Bakú, en Las Vegas y sobre todo, por ejemplo, en Jeddah, que este año no sé si se correrá a final de año, ahí vas contra la pared directamente, es decir, que eres un pasajero del coche y vas contra la pared y puede haber un serio disgusto. Es decir, que yo creo que la FIA, en aras de la seguridad de los pilotos, va a obligar a los ingenieros a que planteen una solución, pero una solución rápida. La única solución rápida es quitar potencia a la parte eléctrica y quitarle importancia. Entonces, lo que se va a quedar de competición, igual la competición es más interesante, pero todavía van a ir más despacio. Van a ir más despacio. ¿Y esto cómo puede afectar? Aquí ya estamos especulando. Se supone que Mercedes tiene una ventaja competitiva importante con su motor de combustión y su sistema híbrido. Y por eso te decía los dos factores temporales. Vamos a ver qué se inventan ahora, que se sacan de la chistera para solucionar este desaguisado. Pero cuéntamelo tú bien, porque al menos la información que te llega a ti desde dentro es que Mercedes-Benz, la ventaja que tiene, la está administrando. Que esto puede durar mucho tiempo, ¿no? O al menos eso parece desde fuera. Sí, como durar tiempo, bueno, depende de los cambios que hagan. Sí. Pero sí que, a ver, está pensado para ser una época de 4 años de dominio absoluto de Mercedes, aunque en Suzuka Russell tuvo alguna dificultad, pero Antonelli no tuvo ninguna, y eso que salió mal. Tuvo suerte también con el coche de seguridad, pero no exprimen su coche ni su sistema, también no lo exprimen porque tampoco están muy seguros de la longevidad o de los problemas que puede tener. Y los otros sí que tienen que aprovechar al máximo lo que tienen para estar cerca de ellos. Entonces, yo lo veo como un dominio de Mercedes en esta época, que parece que en el 2030 tienen que volver al V8. O un V10 o un V6, ¿no? A una cosa de combustión con un híbrido pequeño, como los coches de calle que tenemos que tienen el mini híbrido, pues volver a eso. Entonces ahí se podían equilibrar más las cosas, pero de momento yo veo un dominio Mercedes. Ferrari tiene un gran coche y hace espectáculo, pero solamente se pelean entre ellos. Entonces, y McLaren ahora ha recuperado un poco lo perdido, pero ya te digo que yo lo veo como un dominio absoluto de Mercedes por su tecnología, porque lo han sabido convencer a los otros de que esto era lo que realmente iba a funcionar en la Fórmula 1, pero porque lo tenían ellos ya en el cajón. Entonces, yo veo eso, un dominio ahí, y el piloto pues que pinta menos, y ahí tenemos al pobre Fernando, que no se le ha olvidado pilotar, ni a Verstappen, y los tienes por ahí arrastrándose con sus coches, uno más y otro menos, pero están ahí. Pues oye, qué a gustito se está aquí, aunque no da calor, con estas trompetas de este maravilloso V8. Qué tiempos aquellos que algunos, pues cada vez con más afilado en el cuchillo, ¿no? Y en la lengua, están haciéndonos recordar como Fernando Alonso, en comparación con lo que tenemos ahora. Y precisamente me estabas hablando eso, del pobre Fernando, me estabas hablando de pilotos que son la historia de la Fórmula 1 actual, como por ejemplo Lewis Hamilton o el mismísimo Verstappen,
es que están todos levantando la voz. Verstappen está ya prácticamente con un pie y medio fuera, o eso al menos quiere hacer ver, o dice, y es que corremos el riesgo de perderlos antes de tiempo, ¿no? A Fernando ya tiene un ciclo que se estaba acabando, ya lo sabíamos, pero todo esto lo puede acelerar. A ver, hay aquí dos que acaban ciclo, que son Hamilton y Fernando, y Verstappen, que está en su plenitud, se ha encontrado bueno, pues con un coche que no es el que tenía antes, pero sobre todo está en inferioridad de condiciones y no se le ha olvidado pilotar. Es decir, hemos llegado a un punto en que el piloto sufre y no se divierte. Y si sufres y no te diviertes, es difícil tener una motivación que te haga arriesgar más, porque sabes que es igual, arriesgar o no arriesgar, eres un pasajero del coche en el que vas. Entonces, y por ejemplo, en el caso de Fernando, todavía más. Entonces, para mantenerte con la ilusión esa de decir estoy aquí porque voy a ganar o porque voy a hacer un gran resultado o porque me divierto, es que ahora no te diviertes, vas sufriendo, no vas a luchar por nada porque estás último o penúltimo y tienes que entregarte con más pasión todavía que la que tienes, pero eso al final no sé yo hasta dónde puede durar en un piloto, por ejemplo, como Fernando. ¿Entiendes? Que incluso si no ganan... Hamilton ahora tiene un coche que aunque sea se divierte peleando con su compañero de equipo, pero que tampoco sabe que va a aspirar a un nuevo campeonato. Así que es complejo. Está la cosa complicada. Vamos a hablar mucho de Honda y de Fernando Alonso. Por cerrar este bloque, yo me planteaba, oye, ¿no es posible que un grupo de pilotos y un grupo de empresarios monten algo en el que volvamos a hace 15, 20 años, cojamos una máquina del tiempo, nos vayamos a motores V10, a aerodinámicas no tan complejas y con combustibles sintéticos hagamos una competición neutra en carbono? ¿Eso es realmente tan difícil desde un punto de vista técnico-empresarial? Yo creo que eso es lo que van a intentar hacer y tener a partir de 2030. En la misma Fórmula 1, Sí, ¿no? la misma Fórmula 1, porque están trabajando mucho en ello y ya combustibles que se usan en la Fórmula 3 y la Fórmula 2, que son de Aramco, están ya en esa versión de combustible sintético y sostenible. Y además esos combustibles, algunos de ellos se están fabricando ya en el País Vasco, se están fabricando entre Repsol y Aramco, están trabajando en ello y yo creo que ese es el futuro. Sin volverse locos de partes eléctricas. La Fórmula E ya existe y en Madrid se vio que tiene mucho... Es verdad, que ha sido un exitazo. Que es la primera carrera que de verdad ha tenido éxito de público y un éxito que antes no había tenido, que estuvo Su Majestad el Rey, que en otras carreras la Fórmula E no va, es decir, que tuvo un espaldarazo importante que le puede hacer cambiar muchas cosas también a la Fórmula E, pero la Fórmula E ya existe. Entonces, la Fórmula 1 no se puede parecer a la Fórmula E ni querer acercarse a ella, porque son dos cosas completamente distintas y a uno lo desprestigias y el otro, que cada vez tiene más prestigio y más marcas que están con ellos, pues lo tenemos ahí como carrera sostenible 100%, pero lo otro, si quieres hacer carreras de verdad, no puedes orientarte a un coche que sea tan complejo, tan caro, porque es carísimo. Son carísimos, enormes. Enormes, pesados, es decir, que tiene que replantearse todo a partir de 2030, y yo creo que lo van a hacer. Me comentaba alguien que está metido en el mundo, si te parece, vamos a seguir disfrutando de este espacio en el mundo de la competición, que un Fórmula 1 actual, es el dato que me dieron, cuesta unos 17 millones de euros por unidad, que es una cosa verdaderamente disparata. Sí, claro, y es que el problema es que antes se podía entrenar libremente. Sí, claro. Pero claro, porque el problema es el costo por kilómetro. Sí. Y tienen un tope de gasto. Entonces, claro, cada accidente que tienes, cada problema importante que tienes, es que el tope de gasto es el mismo. Sí.
y no dependes ya Claro, es que se puede llegar a del desvirtuar dinero. la competición en plan, oye chaval, no me vuelvas a romper Sí, un coche. de ricos y pobres. Que nos vamos al garete, y entonces no corras. En fin, vamos a hablar un poco de Honda y de Aston Martin y toda esta desgracia y tormento que tenemos también encima de la cabeza. Tú conoces ingenieros de Honda, Sí, y conoces sí, sí. bastante bien lo que ha pasado ahí dentro. ¿Cuántos ingenieros realmente en lo que es la parte motorística de Honda hay que sean japoneses y cuántos no? Porque no son solo japoneses, ¿no? Siempre pensamos en los japoneses, pero ahí no hay solo A japoneses. ver, el problema parte de que los ingenieros que trabajaban en Honda, Sí. Red Bull, muchos decidieron que se podían ir a Honda, sobre todo por las condiciones de una marca importante que Red Bull mañana dice que lo deja y ya Claro, está. sí, sí. Entonces, es aquello que piensas que te puedes jubilar en Honda. Vale. Entonces, cuando el planteamiento ese lo vieron en Red Bull, que había muchos ingenieros que tenían que dejar de trabajar en Red Bull en marzo del año pasado, cuando era Bahrein, era su última carrera. Vale. Y hasta agosto no podían trabajar en el proyecto de Honda. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces Red Bull dijo, uy, se nos van, vamos a poner dinero para que no se vayan. Entonces, muchos de los que decían que se iban, no se fueron. Se quedaron Entonces, en Red Bull. Se quedaron en Red Bull. Luego Honda- Japón Honda- es otro sí. mundo, es otra cultura, es complicado. Bien. Y entonces Honda pues se quedó que tuvo que meter más ingenieros japoneses Ajá. que los que venían ya con experiencia. Entonces, el primer problema fue ese. O sea que si lo he entendido bien, esa élite de ingenieros que estaba dentro de Red Bull se iban a incorporar al equipo de Honda y finalmente no Y volvieron al final porque Red Bull sí, puso pasta no, encima. no se fueron muchos de los que pensaban que se iban a ir. Vale. Entonces ahí ya... Y mientras tanto en Aston Martin estaban en el velero con la Dolce Vita. en Aston Martin el problema, ha habido varios problemas. El primer problema es que cuando hablan de que Honda es el coche, el motor suyo, lo hacen en Mónaco 2023. Ajá. Lo hace Martin Wismar, que ya había sufrido McLaren Honda en su época. ¿Y qué pasa? Que luego a Martin, no sabemos por qué, supongo discrepancias con Lawrence Stroll, lo despiden. Es verdad, sí, sí. Entonces, ya no hay nadie que sepa, que tenga una unión con Un Honda. nexo con Honda, ¿no? Dentro Es de la decir, casa. no hay nadie. Sí, sí. Y luego, claro, hablamos de mayo 23 a noviembre 25, entonces dice, fuimos los tres, Stroll, el que vino de Mercedes de motores, que no me sale ahora el nombre, y Newey se presentaron en Japón y se dieron cuenta, oye, pues esto está en mantillas. Digo, claro, desde el 23 hasta el 25, ¿qué has hecho ahí? ¿Te has estado solo por videoconferencia viendo cómo se trabaja o cómo? Vale. Para los ingleses ir a vivir a Japón, que es lo que, no sé, ahí lo lógico hubiese sido poner un departamento de Aston Martin trabajando con los japoneses en Allí, Japón. En Japón. Así vas viendo qué van haciendo, porque luego eso lo tienes que poner tú en tu coche. Pero claro, si eso no se ha producido y me dices que llegas en noviembre y dices, oye, esto no es lo que pensábamos. ¿Qué es lo que ha pasado en ese lapsus de tiempo? O sea, Porque ha habido- el motorista te manda una maqueta del motor para que tú hagas el pero claro, no deja Y te de ser y te una hacen maqueta. presentaciones virtuales, videoconferencias, Claro, pero etcétera, ¿no? ahí yo creo que es lo que tendrían que explicar qué ha pasado en ese lapsus O de sea, tiempo. ha habido un vacío, digamos, de poder y de gestión, lo que llaman los anglosajones Sí. management, brutal. Sí, en este sí, caso, sí. un error pero garrafal por parte de Aston Martin. Para mí es un error de organización, porque primero quitas a Wismar, luego pones a otro, luego a Newey lo haces jefe de todo, cuando tiene que ser el la cabeza pensante, que tiene que estar trabajando no en manejar una empresa de 2.000 empleados, sino que tiene que Claro, estar lo suyo. en lo suyo. Y entonces ya Newey no tiene solamente que hacer lo suyo, sino que tiene que trabajar Sí. en la organización de la empresa, se da cuenta de que el túnel del viento no está bien calibrado, hay un montón de retrasos y de cosas que no Sí, estaban que- previstas dentro de la casa. Él cuando llega, en abril, es cuando ponen la primera maqueta del coche de este año, porque ve que lo que había hasta entonces no le gustaba nada y no servía de nada. Es decir, que has ido cambiando tanta gente y los has puesto en un sitio que no le toca,
El de motores lo tuviste también de jefe de, que lo fichó de Mercedes, sí. Lo tuvo de jefe de equipo también. Mike Crack también pasó por el jefe de equipo y luego lo cambia a otro puesto. Entonces, no puedes coger una empresa e ir cambiando al jefe técnico, ir cambiándolo de sitio, poniéndolo cada uno en el sitio que no toca. Todas esas cosas al final, ¿qué hace? Que te llegas y el coche no, es decir, lo que es la parte motor, mal, la parte chasis, tampoco estaba nada hecho, nada que estuviera bien. Y en la Fórmula 1 hace falta mucho tiempo para hacer las cosas, y luego este año además hacían cambio, suspensiones traseras, todo, que antes Mercedes te da el kit, de la parte del piloto hacia atrás te da todo el kit mecánico, luego la aerodinámica te da, pero ya ves que no, que el fallo no es Honda, sí, pero es una conjunción de las dos cosas, y si uno no está donde tiene que estar y el otro va un poco a lo suyo y con gente novata, pues entonces tienes lo que tienen ahora mismo. Y además lo que tú dices, con Adrian Newey cambiando las cosas, hasta el último momento cambiando la disposición, incluso de elementos clave como la batería, y volviendo loco también a su vez a los japoneses, es un fallo que se retroalimenta. El Newey siempre se ha caracterizado por hacer una aerodinámica bestial, y luego el ingeniero de motores le dice, bueno, ahora tú tienes que meter todo ahí adentro. ¿Y cómo lo pongo? Digo, pues, ¿sabes? Y eso antes, cuando no había batería y todas estas cosas, era más sencillo. Pero ahora tienes tantos componentes que pesan, que pesan mucho, y el centro de gravedad, y no sabes qué. Y ahora además haz que improvise un ingeniero japonés, que es la antítesis de la improvisación y del salirte del camino marcado. O sea, si hay alguien que lo vaya a hacer mal y despacio, es un ingeniero japonés, porque es justamente trabajar al revés de como ellos han aprendido a trabajar y la filosofía. Sí, es otra mentalidad, es otra cultura. Y luego sabes tú que a los ingleses los sacas de Inglaterra, a ver, cuando John Barnard le pusieron los de Ferrari una oficina y un garaje y una instalación para él en Inglaterra para trabajar para Ferrari, porque no quería irse a Italia. Pues ir a Japón vamos, aquello de no tener los bins para desayunar y tal, y con los palillos, como que no. Entonces, pues ha pasado lo que ha pasado, pero no ha pasado. ¿Por qué pasó en McLaren? Más o menos lo mismo. ¿Y por qué no luego con Red Bull? No, porque Red Bull se llevó la fábrica de Honda, se la llevaron a sus instalaciones. Entonces, el que cuando hacía Honda las cosas, las estaba haciendo prácticamente a la medida del coche. Pues blanco y en botella, José Mari, madre mía, no paran de aparecer por aquí motores en esta vitrina. Esto es un motor serio, un biturbo de 993 de Porsche. Claro, te iba a decir, esto es de Porsche. Esto es un 993 de competición. Esto tiene 600 y pico caballos. ¡Qué maravilla! Que casi se lo pones en el Fórmula 1 y lo adelgazas un poco y corre igual. Con un 993 de estos de Ramón, lo mismo hacíamos algo y todo. Sí. Hoy en día. Oye, pues vamos, ¿les echamos un vistazo? Que a ver si hay alguno por ahí. Venga, vamos a verlo y seguimos charlando, que esto se está poniendo muy interesante. Vaya juguetes que hay por aquí, alguno con motor Wankel, me decías, el NSU, el primero que tuvo motor rotativo. Sí. Y he visto por aquí también, mira, un Bocanegra, un 1430 Sport mítico, este monumental Corvair, y lo que me ha llamado muchísimo la atención es que todos los coches molan. Bueno, ya habéis visto antes la colección tremenda de Renault que hay, este auténtico Corvette, un C3, y este mítico igualmente, esto es un 300ZX, que era Twin Turbo, uno de los primeros biturbos del mercado. Espectacular. Bueno, pues ya estamos aquí en la zona más racing, más quemada de todas. Y madre mía, qué cuadra más bonita hay aquí, José María. Oye, tengo que preguntarte por Fernando Alonso. ¿Qué narices va a pasar? ¿Qué me puedes contar de Alonso, al margen de todo lo que hemos hablado ya y de esta quemazón que hay ahora mismo normal por todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo ves? Porque el proyecto de Aston se supone que tenía que despertar, sobre todo con la vista puesta el año que viene. ¿Crees que esto el año que viene? Vamos a ver, para ganar el 29 y no, el 28, o sea, ya el 27, 28, para estar delante, no hay más. No antes. ¿Y crees que aguantará? Antes hemos hablado de la ilusión que tiene que tener el piloto y de la ilusión que tiene que tener. Estamos todavía muy pronto, ¿no? Pero digamos que estamos ya en el límite, ¿no? En el que ya estamos en el límite, sobre todo porque
A ver, si luchas por un título, si luchas por algo, por victorias, por podios incluso, te mantienes como si dijeras vivo, te mantienes que estás ahí con ilusión y con pasión y con ganas, pero para no pelear con nadie y arrastrarte por la pista, sufriendo el maltrato del coche al piloto dentro, vibraciones, que no sabes cuándo se te va a romper, no sabes si alguno de los que vienen muchísimo más deprisa se te va a llevar por delante, es decir, aquello que hablamos muchas veces, la chicane móvil, pues te conviertes en una chicane móvil y un pasajero de tu coche o de tu tartana. Entonces, la ilusión, habrá que ver cuánto te dura, porque él tiene la capacidad de estar en otras competiciones luchando por algo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú sabes que puedes luchar por algo, pero que ahora no puedes luchar por nada, a ver, 25 años de Fórmula 1, ya dices, mira. Aquí ya he vivido todo lo que tenía que vivir. Y hay realmente competiciones, él ya ha probado cosas, ha estado muy cerca de ganar cosas muy bestias en Estados Unidos, con las 24 horas. Con las carreras en óvalo, ¿tú crees que esa es una opción o no van por ahí los tiros? Yo creo que la opción Indianápolis, Indy, bueno, en Europa ya tenemos esa sí que en el espíritu suyo se mantiene. Se mantiene, ¿no? Esa llama se mantiene. Porque Le Mans ya la ha ganado 2 veces, ha ganado el WEC, el campeonato, es decir, pero Indianápolis es una espina que tiene clavada, porque el primer año iba líder y mucho tiempo Honda, y tal. Sí, y el motor Honda se rompió. Y luego ha tenido 2 años malos, pues el último que ni se clasificó porque tenían un coche que tampoco se sabía muy bien ni cómo lo habían hecho. Y yo creo que Indianápolis sí que puede ser un punto de que es una carrera que no te toma mucho tiempo, y luego mira, Verstappen ahora se divierte haciendo carreras ahí en el Nürburgring con 130 coches, que había 131, es decir, que aquello yo me vi en la tele un rato de la carrera y eso es un espectáculo grandioso. ¿Entiendes? Entonces, y además los pilotos se transforman en ese ambiente, porque como a Fernando le pasó en el WEC y le pasó en Indianápolis. Y en el Dakar, por supuesto. Yo el Dakar no lo viví, pero las otras sí que las viví. Y se transforma, es decir, se está mucho más relajado, se está disfrutando. Es como Verstappen, se hizo fotos con todo el mundo ahí. De carreras, ¿no? Ese ambiente a la antigua. Se rompen todas esas barreras prefabricadas que tiene la Fórmula 1. Exactamente, esa es la frase, las barreras prefabricadas que separan al piloto de la realidad en muchas cosas. Correcto. Y yo creo que sí, que tiene recorrido donde quiera, ¿entiendes? Pero Indianápolis yo creo que es una espina que la tiene ahí y que se ve perfectamente capacitado para ganar con un equipo bueno, y estaría bien, ¿eh? Pues, una pelea Palou-Alonso. Tengo 3 pilotos de los que preguntarte. Vamos a cambiar el orden, porque evidentemente tenemos que hablar de Carlos Sainz también, por supuesto. Pero ¿no estará Alonso pensando en hacerle un poco la puñeta a Alex Palou, ahora que hay un español ahí que se ha convertido en el jefe supremo de la Indy? A ver, la puñeta no, pero para él como piloto y como persona, es decir, luchar con uno mucho más joven que tú, que está ganando, estar a su altura o ganarle, eso tiene que ser una satisfacción. Es un orgullo tremendo. No porque sea Palou, pero porque es el que está dominando ahora, que si fuera otro sería lo mismo. Pero esa satisfacción que te daría llegar allá y estar a la altura del que domina, y si puedes ganarle, pues no te quiero ni contar. Se llame el Palou o se llame como se llame, es igual. Sería diferencia de edad, diferencias de generación, y sin embargo estar ahí luchando, eso sería lo máximo, y sin duda. Estaría muy interesante un programa completo de carreras, pero bueno, en fin. Carlos Sainz, ¿cómo está Carlos? Pues otro que está desesperado, se ha cortado el pelo para ver si puede adelgazar el coche, pero bueno, él ya no puede hacer más. Yo le puedo asesorar. Ya no puedo hacer más, pero Carlos, que es un trabajador incansable, otro que si el coche sabía que iba a mejorar, dormiría dentro.
es un trabajador, hace equipo, y sin embargo se ve que está en las mismas circunstancias que Fernando, no, está un poco mejor, pero no está lo que él esperaba este año después de cómo estuvo el año pasado. Entonces, en Williams, ¿qué ha pasado? Pues que han hecho un mastodonte de coche, como son todos, pero todavía más. Y no saben de dónde sacar los kilos ahora. Y no saben ahora, estas 5 semanas que hay, por lo menos 4, hasta que envíen las cosas a Miami, tienen que trabajar, pero aligerar un coche no se aligera así de buenas a primeras. Tienes que recomponer todo, es decir... Aligerar un Fórmula 1, con lo crítico que es todo a nivel de sí, resistencia. pero yo no entiendo, con todo lo que, no sé, un equipo que cuesta, un equipo como Williams se puede estar valorado en 3.000 millones, que tienes 1.000 empleados. Oye, no ven, o en los estudios que hacen, no ven que ese coche se va a pasar de kilos. Y es decir, que puedes tener el mejor piloto, la mejor aerodinámica, pero si tienes un peso-potencia mucho peor que los otros, es igual, hagas lo que hagas, no vas a estar de adelante nunca. Y el piloto que hace, acelera, y esto no, porque más peso se comporta peor, no. Es decir, un desastre completo y absoluto, lo que ha hecho Williams. Y Carlos, pues es un sufridor ahí adentro. Y con todas las escuderías que hay en general y británicas en particular, y nos tiene que tocar a nosotros, pues sí, porque con Williams y con Aston. Mira Audi, que ha arrancado. Sí, sí. Audi ya venía con la experiencia de Sauber, pero como equipo, como motorista, no tenía ninguna experiencia. Y caja de cambios, que han tenido que hacer todo. Es decir, sí, dice, no, es que era Sauber, sí, en el chasis sí, pero en el resto no. Sí. Es decir, que han hecho todo y funciona y están ahí. Bueno, en Suzuka, la última carrera, salieron muy bien, por ejemplo, Bortoleto entre los 10 primeros, pero luego problemas y tal, se fueron para atrás. Pero están ahí, por lo menos, ¿sabes? Y para un proyecto nuevo, pues tiene muchísimo mérito lo que han hecho. Y veremos a ver si nuestro Carlos... Es que tienen Carlos y Fernando no tienen coches que no tienen un arreglo de hoy para mañana, sino que es un año perdido para los dos, a nivel de estar entre los 10 primeros o puntuando en todas las carreras. Fernando olvidado y Carlos, si suceden cosas como en China, pues puede, pero si no, tampoco. Pues paciencia para Carlos, que tiene mucho camino por delante todavía. Y tercer nombre propio y último, un joven de 19 años que lo está rompiendo ahora mismo, Kimi Antonelli. ¿Qué me puedes decir de él? Pues que... ¿Y vamos a tener al campeón más joven de la historia? Pues yo creo que sí. Y Kimi en el karting ya era un fuera de serie. Y bueno, pues pasó por la Fórmula 2 rápidamente y Toto Wolff le hizo miles de kilómetros de pruebas. Es decir, estuvo rodando, desde que no ha llegado a la Fórmula 1 hoy. No, ya tenía muchísimos miles de kilómetros en un Fórmula 1. Y el que es bueno y tiene un buen coche está delante. Y es que se han juntado las dos cosas. Y que es joven. Es muy buen piloto, tiene la cabeza muy bien amueblada, es un tío que está como en un parque Disney, pero ganando. Hoy, por ejemplo, la portada del Marca, cuando grabamos esto, estaba el niño que se divierte en el circo. Y es que es eso, bien. Es un niño que se está divirtiendo con lo que hace, entonces le sale todo mucho más fácil. Y está en el equipo adecuado para estar ganando. Y luego el Toto Wolff es su padrino, que es un poco lo que era el Ron Dennis para Hamilton. Ajá. Por eso el George Russell el otro día se cabreó. Y yo creo que si no se tranquiliza va a tener que estar cabreado muchos días. Vaya. Bueno, pues vienen tiempos duros para Russell, desde luego. Sí. Duros. Pues nada, oye, que sepáis que José María Rubio es el periodista decano. ¿Hay alguien ahora mismo en activo que esté por delante tuyo a nivel de grandes premios cubiertos? Internacionalmente sí, todavía hay algún anciano por ahí. ¿Inglés a lo mejor o no? Pues no, hay italiano, está Giorgio Piola, que todavía está por ahí. Hay algunos, un suizo ¿Algún también. anciano? Bueno, pues este año otro año más que lo cubres, ¿no? ¿Y cuántos van? Sí. Este año es el 50. Me quedé atascado en 710 carreras en Abu Dhabi y como no, entre la guerra y tal, no he ido a las 3 primeras, pero bueno, ahora lo compensaremos yendo a algunas que no estaban previstas ir a final de temporada
para mantener, es que la ilusión y la pasión te hace esto. Si no, hasta meterte en un coche ahí de fórmula que entras y sales bastante bien. Sales muy bien, ¿eh? Yo creo que tienes No todavía hemos grabado la salida, Pero- pero os puedo decir que he salido... 3 horas más tarde hemos tenido que parar el rodaje, que vinieron un masajista. Ya casi me, No, me no. valía el de la FIA marca con el cronómetro. Lo de pasear por ahí por esos mundos de Dios con la cámara a cuestas para arriba, para abajo, para boca arriba, para boca abajo, eso es un buen deporte, sin duda. Sin duda. Eso es un deporte que me está echando en falta, que lo he hecho en falta. Sí, 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 que sí. estamos Tú, aquí hablando, y tú no sé dónde te paseas, sin La cámara pava, o... Los kilos. Yo la cámara ya no la llevo, yo paseo con perrito. El híbrido tuyo, El mío está funciona muy bien. funcionando Pues bien. oye, esto es una cosa increíble, medio siglo cubriendo grandes premios de Pues Fórmula sí, 1. es de Mónaco 77. Esto habrá que celebrarlo, pero por todo lo alto. No, a ver, espera un poco para hacer la celebración. Bien, bien, bueno, pues nada, el año que viene. Pero, oye, si te parece este año, vamos a celebrarlo nosotros, trayendo todas tus crónicas desde los lugares donde se corre, con tus crónicas, con tus invitados, con toda la información, y vamos a hacer esto de manera más, Sí, más esto hay que fluida hacerlo más fluida y más continuada. y más continuada sobre todo, eso es, que el tiempo es complicado, pero vamos a encontrar la manera. Sí. Ahora además que estamos expandiéndonos y tenemos nuevos canales de comunicación, lo vamos a conseguir. Pues eso. Pues oye, dicho queda, vamos a hacerlo. Y por cierto, oye, que estaba paseando por aquí, me acompañáis un momento, aquí he visto yo un infiltrado, que no sé si vosotros os habéis fijado, yo no he podido dejar de mostrar mi cara de asombro. ¿De dónde ha salido este GT40? ¿Esto es de verdad? ¿O de dónde ha salido esta bestia, José María? A mí me gustaría verte entrar y salir. Esto tenemos que probarlo, ¿eh? ¿Esto se puede mover? Esto se puede mover, si quieres lo arrancamos y nos vamos a dar un paseo con él. Madre mía, qué máquina, qué bicho, qué maravilla. Pues oye, ¿qué te parece si en el próximo vídeo nos damos un paseillo con Pues él? el Porque esto ya nos ha próximo quedado un vídeo poco largo, ¿eh? Lo hacemos sentado y además aquí también hay un V8 para hacer un poco de ruido. Qué preciosidad, qué preciosidad. Pues oye, dicho queda. Fórmula 1, coches históricos impresionantes y toda la pasión del motor también, que no todo van a ser coches eléctricos chinos, ¿eh? Hay muchísimas Exactamente. cosas que contar. Es que todavía. tenemos que ir en regreso al futuro, que es Exactamente. abandonar un poco lo eléctrico, ¿eh? Y mira, a este le podemos poner unas pilas y puede ser también un mini híbrido Sería- con unas Duracell ahí puestas. Sería interesante, pero se nos va a cabrear la gente. Mejor lo dejamos así. Viajamos al futuro, hacia adelante y hacia atrás, si te parece. Exactamente. José María, un placer muy grande, señor. Hasta el siguiente vídeo.